pero el que ama su casa la cuida, ¿cierto? El que ama su casa la cuida. Ahora hacete una pregunta. ¿Amo mi casa? Porque así sea de tu suegra o tenga otro dueño, el lugar donde vos vivís es tu casa. Es tu casa, sea para siempre, sea momentáneo, sea la de la suegra, la de quien sea. Es tu casa. En el lugar donde vos vivís, hoy es tu casa. Y algo que hablaba Alex recién, que es a lo que quiero hacer, porque tiene mucho que ver con la palabra, lo que voy a dar ahora, pero quiero decirte algo, a vos, familia de Siloé. Esta es tu casa, esta es tu casa. Este es el lugar al que vos venís a recibir provisión, a nutrirte, a alimentarte. Es el lugar en el que vos venís y recibís paz. Este es el lugar al que vos venís y recibís consuelo. Las personas te reciben con amor. ¿Qué está pasando con la casa cuando no se la cuida como debería cuidarse? Porque como te decía recién, el lugar en el que vos estás es tu casa y esa casa debe ser cuidada. Vos imaginate que esta casa empezara a caerse. ¿A dónde vas a ir? Ay, es que hay un montón de casas. Entonces, podría ir allá, podría ir allá, podría ir allá. Entonces, nunca sentiste esta como tu casa. Porque aquel esposo que puede ir y conseguir esposas en cualquier lado si ésta se le va, entonces ese esposo nunca sintió a esa esposa como suya. ¿Cierto? Si esta es tu casa espiritual, entonces a tu casa espiritual sería muy bueno que la aprendamos a cuidar entre todos. Bueno, hablando de casas, Dios me estuvo hablando muchísimo acerca de esto y me estuvo hablando mucho acerca de la casa. Te quiero preguntar, a ver, ¿cuál es el lugar al que vas después de trabajar? ¿A dónde vos volvés después de trabajar? A su casa, muy bien. ¿Cuál es el lugar en el que dormís cada noche? En sus casas. Entonces se podría decir que en una casa hay alimento, provisión. ¿Qué se les ocurre que puede haber en sus casas? En una casa hay alimento, hay provisión, hay charlas porque hay comunicación, ¿cierto? Las personas cuando llegan a una casa saludan, se preguntan cómo estuvieron, qué hicieron. Hay consuelo porque cuando pasó algo y que te puso mal, que te entristeció, entonces uno llega a la casa y hay quien te abrace, hay quien te cebe un mate, hay quien te limpie una lágrima. Hay una almohada, si no hay una persona que pueda hacer eso, pero hay una almohada que quizá es tu refugio, es tu consuelo. Te cerrás en la habitación y quizás algunos se ponen a orar. En una casa hay risas, hay familia, hay comunión, hay acuerdos, hay descanso, hay refugio, hay paz, ¿cierto? Ustedes me dirán, che, o le dirán al lado, che, en mi casa no hay eso. En mi casa nos peleamos. En mi casa nunca hay nada en la heladera. Hay que salir a comprar siempre que uno va a hacer de comer porque no hay nada en la heladera. A mí también me pasa, a veces nos pasa, no hay nada en la heladera, hay que salir a comprar. No sé, en mi casa no hay ningún acuerdo. Estamos todos en desacuerdo. Los chicos quieren hacer una cosa, la esposa quiere hacer otra cosa, el esposo quiere hacer otra cosa. O sea, nada que ver, ¿no? Y vos decís, ¿de qué me está hablando? En mi casa no hay todo eso. Esto es lo que debería haber en una casa. Por eso es que te estoy recordando esto. Te estoy trayendo memoria. A ver, una casa, nosotros nos casamos o hacemos familia para que haya esto, ¿cierto? Para que haya el calor de la otra persona. Que después vayan sucediendo cosas y bueno, siempre hay que volver al diseño original. Siempre hay que volver al diseño original. Intentar que de alguna manera haya paz. Intentar que de alguna manera hayan acuerdos. Que uno tenga comunicación con la otra persona.
¿cierto? Casa en el diccionario significa edificio para habitar. Pero en hebreo la palabra casa, que se escribe y se pronuncia bayit, significa lugar de habitación, lugar donde moran las personas. En la palabra de Dios encontramos esta palabra casa muchas veces. Entonces encontramos esta palabra casa en muchos versículos, en muchas partes de la Biblia. Y siempre hace referencia a la casa donde pueden habitar personas. Pero en un momento empieza a usarse esta palabra casa como una palabra en la que, como un lugar en donde habita la persona de Dios, la persona del Espíritu Santo, la persona de Jesús. Y me gusta mucho, por ejemplo, en 1 de Crónicas 22:1, se usaba la palabra casa para decir, para llamar de esta manera al tabernáculo, y después se usó esta palabra casa para Dios cuando David tuvo el sentir de hacer una casa para Jehová. Así que lo vamos a leer. 1 de Crónicas 22. Luego David dijo, este será el sitio o casa, en otras versiones, en la RBR creo dice casa, el sitio del templo del Señor Dios y el lugar del altar para las ofrendas quemadas de Israel. Entonces se usaba esta palabra casa para que moren las personas o para que more la persona de Dios. La palabra casa, y encontramos que en una casa hay provisión. Para eso vamos a ver en Primera de Reyes 17:8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. ¿Qué estaba haciendo? Recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. ¿Qué tenía? Harina y aceite. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para vos y para tu hijo. Miren qué increíble cómo Elías andaba por ahí, mandado por Dios, y encuentra a esta viuda recogiendo leña ¿para hacer qué? Si no tenía nada. Solamente tenía un puñado de harina y un poco de aceite. No tenía casi nada. Sin embargo, ella se estaba preparando para hacer algo de comer. O sea, ella estaba confiada en Dios, tenía fe, obviamente, y lo poco que ella tenía se lo dio al varón de Dios, a Elías, ¿cierto? Y yo sé que acá en esta congregación y en todo el mundo hay personas que en su oración le dicen a Dios, solamente tengo esto. Y Dios espera que con solamente lo que vos tenés, se lo des a Él y Él pueda hacer lo que Él quiera. Esta es una historia hermosa, ya la vamos a seguir leyendo. Esta mujer estaba juntando leña, ella no la encontraron deprimida, encerrada en una habitación, no la encontró haciendo nada, llorando con el puñado de harina y viendo a cuánta gente le iba a dar tanta tristeza como para que estas personas la quisieran ayudar. Ella estaba trabajando, ella estaba sirviendo, ella estaba buscando leña para poder hacer lo que después Dios le iba a proveer. Ella estaba confiando
en que Dios la iba a ayudar. Después existe otra historia, y esta es la de Zaqueo. Dice que en esta historia había un hombre que era muy chiquitito y que para Jesús pasaba por el lugar y como no lo veía, porque él gritaba, pero no lo veía, dice que este hombre decide subirse a un árbol para que Jesús lo pueda ver. Entonces él se sube a un árbol y de ahí le grita, Jesús, Jesús. Pero Jesús se da vuelta y antes de que él le pueda pedir algo, Jesús le dice, esta noche voy a ir a cenar con vos. Esta noche quiero ir a tu casa, quiero ir a cenar con vos. ¿Qué cosas creen que ustedes pasan en una cena? A ver, ¿ustedes suelen invitar a sus amigos o suelen venir sus amigos a cenar a su casa o un familiar? ¿Y qué cosas pasan en la cena? En una cena hay charlas. En una cena uno puede abrir su corazón y puede decir lo que le está sucediendo, lo que le está pasando. En una cena a veces se comen cosas ricas y a veces no se come algo tan rico. Porque lo que en realidad queremos cuando vamos a la casa de alguien es estar con la persona más que con lo que pueda hacerme de comer. ¿Cierto? Jesús quería estar con Zaqueo. Él usó la palabra cenar para que Zaqueo pudiera darle un tiempo de hablar con Jesús. Jesús lo que quiere hacer en tu mesa también es charlar con vos. En la mesa en la que estaba Jesús y Zaqueo ocurrió una cosa. Hubo transformación. Decí conmigo, transformación. Puedo ser transformado si hablo. Puedo ser transformado si abro mi corazón. Puedo ser transformado si escucho. Puedo ser transformado si escucho a Jesús. Puedo ser transformado si busco a Jesús. Y a veces lo que nosotros necesitamos justamente es charlar, es abrir nuestro corazón. No importa si hay una taza de café, un vaso de agua o no hay nada sobre la mesa. Porque con que vos estés en la mesa y le pidas a Jesús que Él se siente a tu mesa, entonces ahí va a haber una charla interminable de cosas que quizá te están pasando y que no sabías cómo contarlas, y otras cosas hermosas que necesitas también contarle a Jesús. Entonces las charlas en la mesa son hermosas y traen transformación. Así sea que hables con tu esposo, podés ser transformada. Así sea que hables con un amigo, podés ser transformada. Y si hablas con Jesús, de seguro hay transformación. ¿Sí? Las charlas en la mesa son re importantes. En Lucas 19, 1, 5, les quiero leer. Y dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy es necesario que Jesús también pose en tu casa. Él quiere ir a tu casa, Él quiere charlar con vos y charlar con cada uno de los que están en tu casa. Que pueda haber un lugar donde Jesús quiera ir a posar, es algo bueno, es algo que va a traer transformación a tu casa, a tu vida, a todos los que estén ahí. Sin tener que nosotros pedirle al otro que cambie, si Jesús posa en tu casa, de seguro va a haber cambios, de seguro va a haber transformación. Jesús quería entonces cenar con Zaqueo. Y algo que pasó en esa charla fue que de todas las casas que había en esa ciudad, Jesús había escogido la casa de Zaqueo. Y Zaqueo llamó a Jesús Señor. Él llamó a Jesús Señor. La palabra Señor en el diccionario significa persona que gobierna en un ámbito determinado. En nuestras casas podemos tener a muchos señores. Porque si Señor es la persona que gobierna en un lugar, entonces vos ahí podés ser vos, la señora de la casa, dando órdenes y que todos en la casa tienen que hacer lo que vos decís. Puede ser un señor el dinero. Entonces todos en la casa tienen que trabajar y traer, todos en la casa. O sea, está bien trabajar, no digo que no. Pero digo servir a ese señor. Trabajar tantas horas del día sin poder venir a un culto, sin poder pasar tiempo en familia, sin poder hacer nada, también es servirle a un señor. Yo sé que ahora en este momento hay muchas personas que están pensando, a ver,
¿Cuál es el Señor en mi casa? ¿Qué es lo que más pasa en mi casa? En mi casa nos perdonamos todo el tiempo. En mi casa estamos todo el día enojados, todo el día nos gritamos, todo el día nos tratamos mal. En mi casa, ¿quién es el Señor de mi casa? En la Biblia, Señor significa también potestad, mandato y autoridad. Te quiero leer en Lucas 19, 9 al 10. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Me encanta que en el versículo anterior le dice: por cuanto él es hijo de Abraham. Lo primero que hace es transformar su identidad. No podemos pretender que nuestra identidad no haya sido transformada nunca, pero querer que Jesús transforme la vida de las personas que viven en nuestra casa. Jesús lo primero que hace siempre es transformar nuestra identidad. Él nos dice de quién somos hijos. Nos recuerda todo lo que somos, lo que Él va a hacer con nosotros, nos transforma a nosotros y después transforma nuestra casa. ¿Por qué te explico esto? Porque hay muchas personas que todavía están esperando que sus hijos reconozcan que Jesús los salvó, reconozcan que Jesús puede transformar su vida, reconozcan que Jesús puede tal cosa, sin que ellos en realidad, sin que nosotros en realidad creamos en eso. Sin que nuestros hijos crean que Jesús salva, crean que Jesús transforma, porque en realidad nosotros fuimos salvados, nosotros fuimos transformados. Dios no se saltea. Dios se alinea, Él hace primero lo que tiene que hacer y después lo demás. Jesús en Zaqueo lo primero que hizo fue transformar su identidad. No la de la esposa de Zaqueo, no la de los hijos de Zaqueo, no la de los amigos de Zaqueo, a Zaqueo. Él fue a Zaqueo. Y después dice: el Hijo del Hombre ha venido a traer salvación y vida a los que se habían perdido. ¿Qué perdiste en tu casa? ¿Se te perdió un hijo en alguna adicción? ¿Se te perdió el matrimonio y todavía estás ahí con que no sabes cómo encontrar el matrimonio? ¿Se te perdió un ministerio en la iglesia? ¿Qué se perdió en tu casa? Jesús quiere salvar eso que se te perdió en tu casa. Jesús quiere salvar el amor en tu casa. Jesús quiere salvar en tu casa el matrimonio. Jesús quiere salvar a tus hijos. Jesús quiere salvar tu economía. Jesús desea y Él quiere lo mejor para vos. Y entrando Él a tu vida y entrando Él a tu casa, todas estas cosas Él te las va a añadir. En 1 de Pedro 2:5 también nos habla de otra casa. Que tenemos 3 tipos de casa, y una es esta, la que venía hablando, y otra es otra que ya empecé a hablar, que es que nosotros somos una casa también. Nosotros somos un lugar para habitar. ¿Cuántas personas se refugian en vos? ¿Cuántas personas hallan alimento en vos? Si una persona va a vos, ¿qué es lo primero que encuentra? Un paquete de galletas que quizás se lo come, se va y a las 2 horas ya tiene de nuevo hambre, o encuentra el pan de vida. También, porque pueden ser las dos cosas. Porque una persona puede encontrar en nosotros no solamente ese sustento momentáneo que necesita, sino también lo del espíritu. Una semilla que puede germinar dentro de él y que puede dar vida. Algo que puede permanecer en el tiempo, ¿cierto? Entonces, cuando las personas van a vos, ¿qué encuentran en vos? ¿Encuentran ese alimento? ¿Sos de las personas que abre su alacena y que da lo que puede dar? Les quiero hablar de la edificación de una casa espiritual. Y dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
¿Cuál es el sacrificio que vos das? Venir a la casa de Dios, sí, genial. Darle a alguien también que esté buscando de provisión, genial. Orás por alguien, genial, sacrificio. Somos piedras vivas y todos juntos edificamos una casa espiritual. Esta iglesia, si estuviera vacía de todos ustedes, no sería una iglesia. La iglesia somos nosotros. Esta casa vacía solamente sería una casa, sería un edificio. Pero es una casa espiritual porque están ustedes, que están siendo alimentados espiritualmente para entender las cosas del reino y para multiplicarlas, para llevarlas a otras personas y que esta casa se siga llenando. En Romanos 8:9 habla de un espíritu de Dios que mora en nosotros. Romanos 8:9. Y dice, y la palabra morar también significa habitar. ¿Cuántos van a ir a morar al reino de los cielos en algún momento? Bien, genial, yo también. Pero mientras tanto, estamos morando en este reino, en el reino de Dios que está acá en la tierra. Y dice, mas vosotros no vivís según la carne, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, me encanta ahí, porque fue como, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo es el Espíritu de Cristo? Cristo reconciliaba a las personas entre sí, pero lo más importante, las reconciliaba con el Padre. Cristo sanaba, Cristo liberaba a las personas. Cristo también proveía a las personas, no solamente de un alimento momentáneo, sino de un alimento espiritual, como la alimentación de los 5.000, en el que solamente había 2 panes y 5 peces. Jesús los estuvo alimentando espiritualmente con la palabra de Dios durante todo un día. Se hizo de noche. Qué mocazo, che, la gente tiene hambre, ya le está haciendo ruido la panza. ¿Qué tenemos? 5 panes y 2 peces. Así era, ¿cierto? 5 panes y 2 peces. Había un niñito por ahí con una canastita. Seguramente la mamá lo había mandado a que las vendiera. A que vendiera esos 5 panes y esos 2 peces, donde había mucha gente. Ahí seguramente te van a comprar. De repente, Jesús dice, les demos de comer. Porque los discípulos estaban diciendo, mándalos de nuevo a su casa y que coman allá y que vean qué pueden hacer. No, pará, le dijo Jesús. Nosotros estamos alimentando a las personas en el espíritu, pero también las vamos a alimentar en su panza. Y cuando se dieron vuelta, ahí había un niñito con su canastita, llenas para la venta. Sin embargo, lo que hizo Jesús fue multiplicar. Oraron y multiplicaron. Dice que todos comieron hasta saciarse, hasta que no daban más. Decía que había 5.000 personas. Pero yo calculo que ahí había niños. Si tenían tantos niños como nosotros dos, ahí había más de 5.000. Todos comieron y se llenaron. Y encima sobró. Entonces, la alimentación que nosotros le damos a las personas no es solamente la momentánea. Es la espiritual. Sé una casa para alguien más. Sé una casa en la que alguien quiera habitar. Ojalá esa primer persona que quiera habitar en vos sea tu esposo y tus hijos. Y se agreguen muchos amigos. Se agreguen muchas personas que te vayan conociendo y que quieran estar cerca tuyo. Porque vas a ser un refugio, vas a ser la paz, vas a ser el consuelo, vas a ser el alimento, vas a ser la seguridad, vas a ser el descanso para ellos.